Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a nuestro canal Palabras de Vida Eterna Maranata. Les damos una muy cordial bienvenida y les agradecemos que estén sintonizándonos en esta plataforma. Los invitamos a que puedan ustedes suscribirse también a Palabras de Vida Eterna Maranata aquí en YouTube. Vamos a tener una oración para dar comienzo a nuestro tema de esta ocasión. Vamos a orar y yo aquí voy a hacer una oración y lo invito donde quiera que usted se encuentre que pueda acompañarme teniendo un minuto de reverencia. Señor Padre Celestial, agradecemos por tus bendiciones. Gracias, Señor Dios, por darnos la oportunidad de poder estar aquí en este momento impartiendo este tema. Bendice, Señor Padre, al expositor y bendice también, Señor Dios, a aquellas personas que están del otro lado de la pantalla mirando y escuchando este tema. Pedimos de tu amor y bendición para cada una de estas personas. Te pedimos también, Señor Padre, que tú bendigas y cuides de aquellas personas que están enfermas y que nos están sintonizando y que necesitan, Señor Padre, una palabra de apoyo. Te pido, Padre, que tú les bendigas, que, Padre, tú les sanes, que puedas, Señor, ser tu nombre, ser alabado y bendecido. Acompáñanos. Te lo imploramos, Dios bendito, en el nombre santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. El tema de esta ocasión le hemos titulado Preparando el equipaje. Y ciertamente, como cristianos, esperando la venida pronta de Cristo Jesús aquí, a este lugar que lamentablemente está contaminado de pecado. Cristo Jesús, cuando retorne a la tierra, ya no va a pisar aquí en la tierra cuando venga por segunda vez, sino que Él va a esperar a su pueblo en la nube de los cielos. Él lo dejó explícitamente dicho cuando fue entrevistado o fue llevado a juicio por Anás y Caifás. Cristo Jesús dijo: y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos con gran potestad. Pero nunca menciona que Él va a volver a pisar la tierra. Y dice la palabra de Dios también, en donde dice que cuando venga Cristo a resucitar a los suyos y a llevar a los que estén con vida, que van a ser pocos, todos al abrir y cerrar de ojos seremos transformados y seremos arrebatados juntamente para estar con el Señor. O sea que Cristo Jesús nos va a estar esperando. Él solamente enviará desde cierta distancia a la tierra, va a enviar a sus ángeles para que los ángeles nos lleven con ellos a Cristo Jesús. Y después de eso, la historia sigue. Si usted lee la palabra de Dios, usted ve desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos dice la palabra de Dios que todavía va a continuar la vida. Nosotros viviremos eternamente, pero ciertamente el enemigo, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, va a ser eliminado, va a ser destruido, pero no solamente él, sino también sus ángeles que le acompañaron o la han acompañado, que se rebelaron en el cielo ante Dios y que vinieron aquí a la tierra a causar desgracia en la humanidad. Después de haber hecho caer a Adán y a Eva en pecado, ellos siguieron trabajando con los descendientes de Adán y Eva también. Algunos de ellos aceptaron el Evangelio, pero muchos, la gran mayoría de la descendencia de Adán y Eva, lamentablemente hasta el diluvio no pudieron escaparse. Solamente quedaron con vida 8 personas, Noé y su familia. Y después de eso volvió a poblarse la tierra, y hasta nuestros días Dios nos ha dado tiempo de gracia, misericordia que ha tenido para la humanidad. Pero va a llegar el tiempo límite en que Dios va a tener que venir y poner un alto a la maldad, al pecado, a la inmoralidad. Dios va a llegar el momento que va a venir a ponerle fin a esto. Estoy hablando de Cristo Jesús.
Entonces, nosotros como cristianos que estamos aceptando o que hemos aceptado el Evangelio en nuestras vidas, debemos de preparar equipajes. Y preparar equipaje cuando usted o cuando alguien se va de viaje, que todos, la mayoría lo hemos hecho, pues preparamos en los equipajes, en las valijas, lo que más necesitamos, lo más importante que necesitamos para poder hacer ese viaje. Y claro, los viajes dependen en qué tipo de viaje uno va a realizar. Si es un tipo de viaje turístico o es un tipo de viaje de negocios, un tipo de viaje de migración, donde muchas familias hemos emigrado de nuestros países a otros países o migrando en el mismo país a otro lugar del mismo país, pero a otra distancia. Entonces, llevamos siempre lo que necesitamos. Cuando usted va de vacaciones, sabe usted que pues va de vacaciones y solamente lleva unas cuantas mudas de ropa, lo más ligero que pueda ir uno a las vacaciones. Lo mismo en el viaje de negocios. Pero cuando uno se está mudando, uno lleva todo el equipaje necesario. Así sea viajando en tren, sabemos que debemos llevar cierto límite de equipaje, ¿verdad? Viajando en un tren, viajando en autobús, también sabemos que debemos llevar cierto límite de equipaje. Aunque puede usted llevar equipaje en los compartimientos del autobús, ya sea allí donde están los asientos o abajo donde están los compartimientos más grandes. ¿Sí? Entonces, para realizar viajes así, también en un avión debemos de llevar cierto límite. Y si nos pasamos del límite de equipaje, se nos cobra más dinero. Y usted tiene que pagar para poder viajar. Y usted puede realizar su viaje. Pero siempre debemos de prepararnos. Nadie se va sin prepararse a un viaje. Debemos de estar listos para poder viajar y poder tener la documentación necesaria para poder viajar. Nosotros tenemos que prepararnos para emprender los viajes. También hay viajes marítimos, donde también en los barcos también hay límite de equipaje. Bien, entonces, para ir con Dios, para ir con Cristo Jesús al cielo, ¿qué tipo de equipaje nosotros como cristianos debemos de llevar? Debemos de llevar con nosotros mismos para podernos encontrar con Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, debemos de ponernos a pensar que va a ser un viaje muy diferente. Recuerden que cuando venga Cristo Jesús por su pueblo, vamos a viajar a mucha distancia de esta tierra. Y estoy hablando a años luz de distancia. No sé si miles de años luz, no sé si a millones de años luz, pero cuando nos lleve Cristo con sus ángeles, su hueste angélica, y nosotros los redimidos vayamos con ellos al cielo, nosotros vamos a ir, pero con limitación de equipaje. ¿Y qué entonces llevaremos? ¿O qué tipo de equipaje nosotros debemos de estar llevando allí al cielo? Debemos de prepararnos porque ¿cuál es el equipaje apropiado de un cristiano para el cielo? ¿Qué es lo primordial dentro de ese equipaje que nosotros debemos de llevar al cielo con Cristo Jesús? Dice la palabra de Dios así: después de esto vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono, en presencia del Cordero, y vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ramas. ¿Sí? Aquí usted ve que cuando estemos allá en el cielo y estemos listos para entrar a la ciudad celestial, allí vamos a estar muchas personas de varias nacionalidades. Lamentablemente,
Hasta ahora, la nación judía, ellos creen que ellos son exclusivos para ser salvados o para tener a Dios como su Dios. Pero nosotros sabemos, basados en las Sagradas Escrituras, que no solamente la salvación es exclusiva para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, sino que también la salvación tiene que ser extendida, y Dios la extendió para también los que no son judíos, sino que la extendió también para los gentiles, para las personas que no hablan el idioma hebreo solamente, sino que también la extendió, y aquí lo vemos, para todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y que era imposible saber su número. O sea que va a ser una gran multitud, aunque esa gran multitud va a ser muy menor a la gran multitud que se va a perder. Entonces, aquí dice que teníamos vestiduras blancas. Vestiduras blancas. ¿Qué significa? No solamente vestidos de vestidura blanca, sino qué vestidura es la que nosotros debemos de llevar. Al cielo no vamos a podernos llevar nuestros autos, nuestras cosas que más amamos aquí en la tierra, sino que solamente vamos a llevar algo que no se nos puede quitar o no se nos puede negar poder llevar. Se nos permite llevar. Dice el libro de Revelaciones, Apocalipsis 7, 3 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que cuando se nos habla de vestiduras blancas, no solamente está hablando de nuestra ropa exterior, sino que dice aquí más explícitamente que somos que una porción de personas que vamos a salir de la gran tribulación y que hemos lavado nuestras ropas y que se han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero usted se da cuenta que aquí no está hablando espiritualmente, ¿sí? En simbología. Porque usted sabe que usted cuando echa una ropa blanca en sangre, ¿qué pasa con esa ropa? No se emblanquece, sino que se tiñe de rojo. Pero aquí nos está diciendo que cuando la ponemos en la sangre de Cristo, nuestras vestiduras son emblanquecidas. Entonces sabemos que no son ropas literales, ropas exteriores. Está hablando del carácter de la persona, el carácter de esos individuos. Y vamos a investigarlo. Vamos a darnos cuenta que cuando ponemos nuestra ropa en la sangre del Cordero, no se tiñe de rojo, sino que se emblanquece. ¿De qué forma? ¿Cómo es que se emblanquece esa ropa nuestra? Esas vestiduras que vamos a llevar y cuando estamos en la presencia de Dios, son las que único equipaje que nosotros vamos a llevar con nosotros. Nuestras vestiduras que representan. ¿Cuál debería de ser nuestra prioridad de llevar con nuestro equipaje al cielo? ¿Qué deberíamos de evitar en llevar dentro de nuestro equipaje al cielo? Dice aquí la palabra del Señor. San Juan, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Ay, perdón, apúntale. Porque me dan ganas de estornudar. Ok. Voy a leer de nuevo. En el libro de San Juan, capítulo 14, la palabra de Dios nos dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo Jesús, aquí en el libro de San Juan, hablándole a sus discípulos, hablándoles a sus apóstoles, está hablando también a nosotros. Y está diciéndonos que donde Él está, Él desea que también nosotros estemos. Y Él está preparando un lugar para nosotros allá en el cielo, moradas en el cielo. Y no es que las moradas no estén listas. O sea, Dios va a permitir que nosotros moremos en lugares especiales allá en el cielo. Entonces nosotros vemos que Cristo Jesús, cuando va al cielo, Él va a preparar lugar para su pueblo y va a preparar lugar, moradas para nosotros. Ahora, no es que literalmente Él va a preparar las moradas, que Él va a ser el housekeeper de la casa, sino que las moradas que Él está preparando es emblanquecer nuestras vestiduras. Él está emblanqueciendo nuestras vestiduras con su sangre. O sea, lo que está haciendo Cristo Jesús en el cielo es el ministerio que Él está realizando en este momento en el cielo, porque después de realizar su ministerio, de venir aquí a la tierra y morir en la cruz para poder nosotros ser perdonados nuestros pecados, Él ahora está realizando un ministerio de intercesión en el cielo. Él está intercediendo por nosotros y de esa manera Él está emblanqueciendo nuestras vestiduras. Y eso requiere no solamente la labor de Cristo Jesús por nosotros, sino también que nosotros debemos de colaborar con Cristo Jesús. No solamente decir si acepto a Cristo Jesús como mi Salvador, sino colaborar con Cristo Jesús también. No quedarnos de manos cruzados, no venir a la iglesia o ir a la iglesia y solamente ocupar un lugar más, una silla más dentro de la congregación, sino que Dios desea, Cristo Jesús desea, que nosotros cooperemos con Él para así tener más amplia la propagación del Evangelio en el mundo, para ir a proclamar el Evangelio a todas las naciones de la tierra, tribu, lengua y pueblo. Entonces, eso es lo que está realizando Cristo Jesús en el cielo. Y de esa forma Él está emblanqueciendo nuestras ropas en su sangre. Dice aquí el libro de San Juan entonces que no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Primeramente, nuestra responsabilidad es estudiar al Israel antiguo, para saber qué errores el pueblo israelita cometió. La gran mayoría pereció en el desierto. El pecado del antiguo Israel consistió en menospreciar la voluntad expresa de Dios y en seguir su propio camino de acuerdo con el impulso de corazones no santificados. El Israel moderno está siguiendo rápidamente sus pasos, provocando tan ciertamente como entonces el desagrado del Señor. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, páginas 75 y 76. O sea que, así como el pueblo de Israel cometió muchos errores en el pasado, así el pueblo de nuestros días, el pueblo que proclama o el pueblo que dice ser cristiano, también comete los mismos errores que el Israel antiguo cometió. ¿En qué consisten esos errores? Bueno, en que el pueblo primeramente, pues rechaza a Dios, o rechaza los requerimientos de Dios, y comienza a actuar conforme a los deseos propios del corazón, conforme a ideas nuevas, conforme a líderes nuevos que se alejan del testimonio, la ley y el testimonio, la palabra del Señor, y entonces el pueblo se comienza a extraviar. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual,
y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó el Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Triste la realidad del antiguo Israel. Aquellos que mucho tiempo después, cuando Cristo Jesús vino a esta tierra en su ministerio, le rechazaron a Cristo Jesús. Es más, le rechazaron gritando cuando Cristo Jesús estaba siendo juzgado por Poncio Pilato: crucifíquenle, crucifíquenle. El mismo pueblo de Israel le rechazó. Y entonces allí comienza el anuncio, el llamamiento al pueblo gentil, aquellos que no eran solamente de sangre judía o de sangre israelita, aquellos que no eran circuncidados, también ya comenzaron a ser llamados los gentiles. Y entre los gentiles estamos contados usted y yo, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. Somos contados como gentiles, no como un pueblo exclusivo, sino que Dios quiere que seamos un pueblo que sea singular, un pueblo especial, no exclusivo, porque no somos exclusivos. Dios quisiera que todo el mundo se salvara. Es el deseo de Dios. Pero Dios no va a forzar los corazones. Dios no va a forzar las conciencias, sino que Dios actúa con amor, con paciencia, con sabiduría. Estar llamando al ser humano para que el ser humano se arrepienta y el ser humano se vuelva a Dios. Y eso siempre lo ha hecho Dios de una manera que a mí me deja admirado. Que Dios, siendo Dios, se humilla para poder llamar al ser humano. Porque Él, siendo Dios, Él pudiera decir: no me importa, puedo crear otra tierra, puedo crear a otros humanos, pero a Dios se interesa por sus criaturas, por su creación, y Él lucha por salvar a esas criaturas. ¿Sí? Entonces vemos que Dios es un Dios de amor, un Dios de amor, pero tampoco nosotros como seres humanos no abusemos de ese amor o no nos confundamos en el amor de Dios hacia nosotros. No creamos que Dios nos va a apapachar a pesar de las cosas que nosotros realizamos malas, nocivas, pecaminosas, errores, sino que Dios nos llama para que nosotros veamos su amor y seamos un pueblo agradecido y cambiemos la dirección de nuestras vidas. Sigue diciendo 1 Corintios capítulo 10, versículo 7 en adelante: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y esto me hace temblar, mi amigo, mi amiga, me hace temblar, porque podemos decir que a mí nada me va a desviar del Evangelio. Yo puedo decirlo de palabra, pero no es por nuestra fuerza o por nuestra propia inteligencia, ni nuestra propia prudencia, sino es por el poder del Espíritu Santo, que Dios pueda trabajar en nosotros, siempre y cuando nosotros permitamos que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestras vidas, para que Él pueda realizar esa transformación en nuestro ser, para que nosotros demos testimonio de agradecimiento, para que nosotros seamos un pueblo agradecido y no rebelde como lo fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se le olvidó pronto
todas las bondades que Dios había hecho con ellos. Los había sacado de la esclavitud, los había ya llevado allí en la frontera ya de poder llegar y pisar la Canaán terrenal, esa tierra que manaba leche y miel. Ya estaban a punto de entrar, pero lamentablemente aquí nos dice la palabra de Dios que ellos se rebelaron. Y entonces en su rebelión Dios tuvo que decirles, ¿saben qué? Por haberse rebelado, ahora ustedes no van a entrar para allá. Ahora ustedes van a vagar en el desierto por su dureza de corazón por 40 años. Por los 40 días que ustedes enviaron a esos personajes espías allí dentro de la Canaán terrenal, esos 40 días se van a transformar en 40 años para ustedes. Y ninguno de ustedes que se rebelaron hoy van a entrar a la tierra prometida. Solamente los menores de 20 años. Y dicho y hecho, diciendo eso, Dios se cumplió. Tuvieron que regresar al desierto. Pero tremenda la lección que vemos que nos deja que el pueblo de Israel, pueblo de Dios, pueblo favorecido por Dios, se rebeló en contra de Dios, aquel que los guiaba, aquel que los alimentaba, aquel que los protegía, aquel que los amaba. Ellos se rebelaban. Y no estamos muy lejanos de ser como ellos lo hicieron en el pasado. Temor de Dios, obediencia a Dios. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cristo no solo mostró cómo podemos llegar a ser hijos obedientes, sino que Él nos demostró con su propia vida y carácter cómo hacer las cosas que son correctas y aceptables a Dios. Así que no hay razón por lo que no debemos hacer las cosas que son agradables a su vista. Sign of the Times, 17 de abril de 1893. O sea que Cristo Jesús mostró cómo podemos llegar a ser hijos obedientes y no hijos de desobediencia. Dios desea que nosotros nos volvamos de nuestra rebeldía. Así como probablemente usted ya es un padre, una madre, y usted ha visto entre sus hijos que hay uno que sale rebelde. Y usted desea que ese hijo, esa hija rebelde, vuelva en sí y se vuelva por el camino correcto. Así es Dios con nosotros. Nosotros somos rebeldes y Dios nos habla y Dios nos habla y Dios nos vuelve a hablar y Dios no se cansa de hablarnos hasta que nosotros tomemos una decisión para vida eterna o una decisión para perdición eterna. Dios siempre está llamándonos y está tocando a nuestros corazones con desesperación para que nosotros le aceptemos. 2. Fe, confianza plena en Dios, su vida de oración. Jesús comenzó su ministerio con una oración. Lucas 3:21. Un día en que todos acudían a Juan para que él los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo. O sea que Cristo Jesús oraba. Y para comenzar su ministerio, mientras era bautizado por Juan el Bautista, él comenzó su ministerio con una oración. Y así Cristo nos deja esa base, ese ejemplo, para que nosotros al comenzar nuestra vida cristiana, comencemos también con una oración. Oración a Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de tener fe. ¿Y cuál es esa fe? Confianza plena en Dios. Y cuando usted manifiesta esa confianza plena en Dios, usted ora a Dios, usted se comunica a Dios, usted habla con Dios, usted le cuenta todo a Dios, usted se confiesa ante todo con Dios y entonces usted viene a ser un ser agradecido, un ser libre del pecado y comienza a dar una vida cristiana en Cristo. Entonces Dios hace su trabajo, Dios hace su labor, pero Él también desea que nosotros colaboremos, que no solamente nos quedemos sentados cruzados de manos. No, no puede ser así. Bueno, y usted ve aquí, Jesús abrió su misión pública con una ferviente oración y su ejemplo
pone de manifiesto el hecho de que la oración es necesaria para llevar una vida cristiana de éxito. Señales de los tiempos, 24 de julio de 1893. O sea que para que nosotros podamos tener una vida cristiana de éxito, debemos depender mucho de la oración. Y lamentablemente, la gran mayoría de cristianos en el mundo le falta eso, la oración. Y debemos orar. Pero no solamente orar como periquitos, sino orar fervientemente, orar con fe, orar con decisión, orar con amor, con agradecimiento. No solamente estar repitiendo, ¿sí?, oraciones de memoria. Dios desea que le platiquemos, que nos abramos, que abramos nuestro corazón a Dios en la oración. Y cuando nosotros dependemos de Dios en la oración, entonces Dios va a estar siempre escuchando y contestando. Escuchando y contestando. Él va a orar. Dios siempre va a estar atento. Su exhortación para orar en su nombre. Con el fin de glorificar a Dios, Juan 14, 13 al 14. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Cristo Jesús nos enseña que cuando nosotros nos dirijamos a Dios, nosotros lo pidamos en el nombre de Cristo Jesús. Por eso nuestra oración, si yo le pido a Dios perdón por mi pecado, yo debo decirlo, te lo pido, Señor, que me perdones en el nombre de Cristo Jesús. Si yo te pido a Dios sanidad, Dios, ayúdame. Sabes que yo necesito sanidad. Ya los doctores me desahuciaron. No hay forma de que yo pueda ser salvo solamente con un milagro. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Si yo intercedo por una persona en oración, todo debe de ser en nombre de Cristo Jesús. Porque aquí nos dice Cristo Jesús, cuando pidan, pídanlo en mi nombre, porque yo lo voy a hacer. Y es algo muy hermoso, porque nos enseña una vida dependiente de Dios. Cuando haces de Dios tu confianza, cuando lo llamas con todo tu corazón, Él vendrá a tu encuentro. Review and Herald, 30 de agosto de 1894. Él siempre va a estar dispuesto a escucharnos. Y siempre de rodillas, siempre humildemente, nosotros vamos a poder ganar muchas batallas. Batallas que nos van a dejar siempre sorprendidos, porque Dios obra milagros en su pueblo. Dios obra milagros en sus hijos. Y es por eso que sus hijos debemos aprender a depender totalmente de Dios para que Él pueda obrar milagros en nuestras vidas. 3. Amar a nuestro prójimo. Amor. Mateo 22:30. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Miren, en los tiempos de Cristo Jesús, los líderes religiosos que dirigían al pueblo hebreo, al pueblo judío, eran un pueblo que supuestamente ellos amaban a Dios. Ellos se vanagloriaban de que amaban a Dios. A ellos les gustaba ser mirados así en las plazas públicas orando allí y que ellos amaban a Dios orando. Pero Cristo Jesús, Él veía sus corazones, Él sabía quiénes ellos eran y los confrontaba y les decía que eran como sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera se veían hermosos, vestiduras muy bonitas, nuevas, bien cuidadas, ¿sí? Vestiduras finas, pero por dentro ellos eran un asco. Y así muchas veces nosotros podemos ser, sin darnos cuenta, nosotros podemos decir que amamos a Dios, pero a nuestro prójimo que está al lado nuestro, nosotros no somos así de expresivos, de amorosos, de tratar bien a nuestro prójimo, de desearle bien a nuestro prójimo. Y cuando estoy hablando de nuestro prójimo, estamos hablando de primeramente las personas que nos rodean diariamente. Y después de eso, las personas que nos rodean en nuestra vida cotidiana. Y también las personas que nos rodean en el mundo cristiano.
Entonces, Dios nos dice que debemos de amar a nuestro prójimo y de esa forma nosotros estamos emblanqueciendo nuestras vestiduras. De esa forma estamos emblanqueciendo nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. Y por eso cuando pregunten uno de los ancianos en el cielo, ¿y quiénes son estos? Estos son los que salieron de la tribulación, de la gran lucha. Ellos salieron. Y por ellos es que yo di mi vida. Y por esta persona yo le acepto, y yo la acepto y di mi vida por esta persona, y Él emblanquece nuestras vestiduras de esa forma, aceptando a Cristo Jesús en nuestra vida como nuestro Señor, como nuestro Salvador, es que nosotros estamos siendo emblanquecidas nuestras vestiduras. Y nuestra vestidura, recuerden que no es una vestidura exterior, sino nuestro corazón, nuestra mente, nuestros actos. Todo va siendo emblanquecido. Pureza. 4. Pureza. Mateo 5:8. Dichosos los corazones de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Cuando está Cristo Jesús diciendo las bienaventuranzas en el monte, nos dice esta bienaventuranza que es muy cierta. Miren, y es muy cierta porque en el cielo no va a haber cabida para un pecador. Cuando una persona en Cristo Jesús muere, o esa persona en Cristo Jesús muere pensando en Cristo, muere pensando en algún día volver a la vida, no por su propia fuerza, sino por la confianza plena en Dios. ¿Sí? Pero cuando un pecador cuando muere no muere agradeciendo a Dios, no muere pensando en Dios, muere pensando en pecado. Y así como estas personas fallecen, cuando Cristo Jesús resucite, ya sea y a su debido tiempo, a los que creyeron y confiaron y dieron su vida por Cristo Jesús o vivieron su vida en Cristo Jesús, cuando ellos despierten, eso que murieron pensando, eso mismo cuando resucitemos, vamos a seguir pensando. Una persona que murió en pecado, que murió llena de maldad, que nunca doblegó su vida a Cristo o a Dios, esa persona sí va a despertar también con esa tendencia al mal. Y cuando estemos en el cielo, una persona que sea pecadora no va a poder estar en el cielo. Es más, va a ser infeliz en el cielo. O sería, no es que va a ser, porque no va a poder llegar un pecador al cielo, pero sería infeliz en el cielo, porque en el cielo no va a haber lo que esa persona desea. El cielo va a ser muy diferente. El cielo va a ser un lugar de amor, un lugar de paz, un lugar sin inmoralidad sexual, un lugar sin violencia, un lugar sin estar malos pensamientos constantes. Ya no. Y entonces un pecador no podría vivir en el cielo, sino solamente aquellos que entregaron su vida a Cristo y permitieron que Cristo emblanqueciera sus vestiduras, o sea, su pensamiento, su carácter, y limpiarnos de la maldad y podernos atraer a Él. O sea que debemos de alcanzar la pureza, también la pureza espiritual, la pureza mental. Los de corazón puro, no sé si pudiera leerlo yo aquí, los de corazón puro perciben al Creador en las obras de su mano poderosa, en las obras de belleza que componen el universo en su palabra escrita, ven con mayor claridad aún la revelación de su misericordia, su bondad y su gracia. Discurso Maestro de Jesucristo, página 27. Una persona que su corazón está siendo transformado, que su corazón se le está desarraigando el pecado, o sea, el Espíritu Santo trabajando en esa persona, perciben al Creador en las obras de su mano poderosa, en las obras de belleza que componen el universo, en su palabra escrita, ven con mayor claridad aún la revelación de su misericordia, su bondad y su gracia. Una persona que no cree en Dios no piensa eso, sino que piensa solamente en ella o en él mismo, en complacerse a ella o complacerse él mismo, no importando qué. Una persona que cree en Cristo es muy diferente y tiene que alcanzar a ver que tiene que irse santificando en su vida, apartándose del mal, no teniendo más esas tendencias al pecado, a la maldad, a la inmoralidad, sino que comenzar a tener una vida muy, muy diferente, muy peculiar. 5. Perdonar. Perdón. Mateo
Mateo 18, 21 y 22, la palabra de Dios dice así. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No, te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, les contestó Jesús. O sea, si una persona me ofende o comete un pecado contra mi persona o contra mi familia, solamente el límite de perdonarle son 7 veces, Jesús. Y Cristo Jesús le dice, no, a esa persona le tienes que perdonar cuantas veces sean necesarias. Y eso es muy difícil para un cristiano o una persona que sabe cómo somos los seres humanos de tremendos. Imagínense estar perdonando constantemente pecados. Pero miren, voy a poner un ejemplo. Una madre que ama a sus hijos les perdona mucho. Aunque el hijo sea rebelde, sea muy malo, la madre le perdona. Miren, un ejemplo. Una persona es sentenciada y llevada a la cárcel por haber cometido un asesinato muy feo. Esa persona era casada. Pues al momento de ser arrestada y ser apresada, esa persona es abandonada por su pareja. Su pareja no vive más con esa persona. Sus hijos la abandonan. Ya no quieren saber más de esa persona. Pero la única persona que se mantiene firme y amando a ese personaje que cometió esa gravedad de delito es la madre. La madre es la que está allí al pendiente. Aunque sepa que esa persona, su hijo o su hija, sea un asesino o una asesina, la madre es la que está allí. Pues así Dios pide que nosotros comencemos a tener el corazón, ablandándonos nuestro corazón, perdonar, perdonar y perdona. Pedro le pregunta a Jesús, ¿solamente el límite de perdón a una persona 7 veces? No, perdónale cuantas veces sean necesarias. Los rabinos limitaban a 3 las ofensas perdonables. Pedro, creyendo cumplir la enseñanza de Cristo, pensó extenderlas a 7, el número que significa la perfección. Pero Cristo enseñó que nunca debemos cansarnos de perdonar. Luego mostró el verdadero fundamento sobre el cual debe conocerse el perdón y el peligro de albergar un espíritu no perdonador. O sea que es una tarea un poco complicada cuando no queremos abandonarnos a nosotros, porque nosotros, si nos hacen algo malo, el instinto, la naturaleza nuestra es decir, bueno, yo a esta persona no le voy a perdonar. Es un instinto cuando tenemos una naturaleza que sin Cristo, sin Dios en nuestra vida. Comenzamos a entender, a comprender, a convivir con Dios, con Cristo Jesús, comenzamos a entender y a participar de igual manera, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, a perdonar. Número 6. Humildad. Humildad. Mateo 20, 26 al 28. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Aquí Cristo Jesús nos está diciendo que nosotros debemos ser humildes. Ahora, cuando una persona es elegida líder de algún grupo, de alguna comunidad, de algún estado, de algún municipio, de un país, esa persona es elegida cuando hay democracia, cuando hay elecciones, porque hay lugares, hay personas o hay países que no actúan democráticamente, sino monárquicamente o dictatorialmente, pero cuando hay un país libre, un país donde se puede elegir, ese país se pueden elegir personas libremente. Esas personas que son elegidas, se espera de esas personas que puedan servir, que puedan ser personas en quien confiar. Pero nosotros vemos que en este mundo es tremendo, es difícil confiar en las personas porque la
el ser humano se corrompe y se corrompe fácilmente. Y eso lo hemos visto, se ven historias, se ven las noticias, se ve a diario, el ser humano se corrompe rápidamente. Y Dios desea que nosotros seamos humildes para no corrompernos. Si uno mantiene la humildad, si uno mantiene la integridad, uno va a mantenerse con la mirada en Cristo Jesús. Pero si uno no es humilde, si una persona no es humilde, va a ser muy difícil que esa persona pueda ir al reino de los cielos. O sea que es tremendo cuando una persona que supuestamente haya aceptado a Cristo Jesús en su vida, pero esa persona es una persona orgullosa y esa persona nunca cambia, esa persona se mantiene igual y nunca cambia a través de los años, aunque el Espíritu Santo le esté y él está hablando a su corazón, le está haciendo llamados constantes, pero esa persona endurece su corazón, lamentablemente esa persona va a ser muy difícil que pueda entrar en el reino de los cielos, aunque haya vivido toda su vida como cristiano. ¿Sí? Jesús nuestro modelo a seguir. Así como Cristo fue en su vida en esta tierra, cada cristiano debe ser, Él es nuestro ejemplo, no solo por su pureza inmaculada, sino también por su paciencia, mansedumbre y simpatía de disposición. Él era firme como una roca cuando se trataba de la verdad y el deber, pero fue siempre amable y cortés. O sea, para defender la verdad, Jesús era firme. Y él, por defender la verdad, no fue muy amado o muy aceptado por el mismo pueblo judío, por los mismos líderes judíos. Pero él se mantuvo firme, pero siempre fue amable y cortés. Él nunca, usted ve en las escrituras que él haya dicho groserías o palabras altisonantes o ofensas o queriendo ofender o sobajar a las personas que le rodeaban, que venían y lo confrontaban. Siempre Jesús fue amable y eso nos llama a nosotros, que también nosotros lleguemos a ser personas amables, personas educadas, personas que no ofendamos a nuestro prójimo porque son nuestro prójimo. Sí, Dios yo lo que estoy mirando en este estudio es que Dios desea que nosotros comprendamos y seamos más sensibles en esto de estar lidiando con el prójimo, porque a Dios no lo vemos, no podemos verlo literalmente. Sabemos que Él existe mediante la oración, mediante nuestro conocimiento en la palabra, pero no podemos verlo literalmente. Pero con los que sí compartimos diariamente es con nuestro prójimo, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los primos, con los tíos, con los abuelos, con los compañeros de trabajo, con las personas que nos encontramos en las tiendas, en las escuelas, donde quiera que vamos, siempre va a haber un prójimo. Dios desea que nosotros seamos amables y corteses, ¿sí? Que tengamos simpatía y disposición. Y eso no lo vamos a adquirir por nuestro propio carácter. Es cuando nosotros dependemos de Dios y le pedimos a Dios que nos transforme. Y el Espíritu Santo comienza a hacer esa transformación. Y les digo esto porque hay muchos testimonios en la Biblia de personas que fueron transformadas, que fueron cambiadas, que dieron un giro de 180 grados y cambiaron las direcciones de sus vidas. Personas que eran tremendos, malos, maleducados, mal hablados, pero fueron alcanzados por Cristo Jesús y Cristo Jesús los transformó. Así nosotros podemos también llegar a ser transformados por Cristo Jesús nuestras vidas. Cristo Jesús, y no me cansaré de decirlo, Cristo Jesús es el único que puede transformarnos. Mirando a Jesús, ningún hombre es tan alto en poder y autoridad, excepto que Satanás lo asalte con la tentación. Y cuanto más responsabilidad tenga la posición que un hombre ocupa, cuanto más feroz y más decididos son los ataques del enemigo, que los siervos de Dios en cada lugar estudien su palabra, mirando constantemente a Jesús para que puedan ser cambiados a su imagen. La plenitud inagotable y la total suficiencia de Cristo están a nuestro alcance si andamos delante de Dios en humildad y arrepentimiento. Por eso, cuando a una persona se le da poder, usted se va a dar cuenta realmente qué tipo de persona es esa persona. Cuando usted le da poder, usted se da cuenta, se destapa, se abre, se ve abiertamente quién es esa persona. Si es una persona humilde,
si es una persona en quien confiar o si es una persona que se va a corromper. ¿Sí? Dios desea que nosotros seamos personas incorrompibles, pero solamente lo podemos lograr sometiéndonos a Cristo Jesús, dependiendo de Dios. Hay en el hombre una disposición al estimarse más que a su hermano, a trabajar para sí, buscar el puesto más alto y con frecuencia este produce malas sospechas y amargura de espíritu. El rito que precede a la cena del Señor está destinado a aclarar esos malos entendidos, a sacar al hombre de su egoísmo, a bajarle de sus zancos de exaltación propia y darle la humildad de corazón que le inducirá a servir a su hermano. El deseado de todas las gentes, página 605. Por eso, cuando Cristo Jesús nos deja el rito de la cena, de la Santa Cena, del lavamiento de pies, es para eso mismo, para que nosotros podamos limar asperezas con nuestro prójimo, con nuestros hermanos en la fe. Que nosotros estemos a cuentas con Dios, pero también que estemos a cuentas con el prójimo que nos rodea. Pero los hombres nunca podrán entrar en el cielo con sus viejos gustos. Y aquí lo que le estaba yo mencionando hace un momento. Una persona que esté pensando o que muera pensando en pecado, no pensando en Dios, no pensando en la salvación, no pensando y orando por sus seres queridos, esa persona cuando despierte va a pensar lo mismo. Miren lo que dice aquí: para los hombres nunca van a poder entrar en el cielo con sus viejos gustos, inclinaciones, ídolos, ideas y teorías. El cielo no será un lugar de gozo para ellos, pues todas las cosas contrarían sus gustos, apetitos e inclinaciones y se opondrían dolorosamente a los rasgos naturales y cultivados de su carácter. La felicidad es el resultado de la santidad y la conformidad con la voluntad de Dios. Los que desean ser santos en el cielo deberán primero ser santos aquí en la tierra, porque cuando dejemos esta tierra, llevaremos nuestro carácter con nosotros. Y esto significa sencillamente que llevaremos algunas de las características celestiales que nos fueron impartidas aquí en la tierra por la justicia de Cristo. The Review and Herald, 19 de agosto de 1890. Lo único que podemos llevar al cielo va a ser nuestro carácter. Pero Dios quiere trabajar en nuestras vidas, santificarnos ahora que podemos, ahora que estamos en el tiempo del llamamiento, de la impartición de la gracia de Dios, para que nosotros podamos ser cartas abiertas con las personas que nos rodean. Y por último, dice aquí Apocalipsis 22, 11, y esto nos lo deja más que explicado. El último libro, en el último capítulo de las Sagradas Escrituras, nos lo deja más que claro. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. O sea que estamos viendo que para que podamos ir al cielo debemos de hacer un gran trabajo o permitir que Dios haga un gran trabajo en nuestra vida. Y nosotros ser colaboradores con Dios, para que nosotros podamos así, de esa forma, alcanzar, llegar al cielo. ¿Sí? Ahora, lo que repasamos en teoría se ve fácil, pero llevarlo a los hechos va a ser la parte difícil, porque ahí es donde el enemigo va a trabajar para que nosotros no podamos lograrlo. El enemigo va a poner trabas, el enemigo va a usar argucias, el enemigo va a utilizar lo que más deslumbre nuestra tendencia pecaminosa para evitar que eso podamos lograrlo. Pero sabemos que se puede lograr en Cristo Jesús. Se puede lograr ser alejado de la maldad y de las tendencias pecaminosas solamente en Cristo Jesús. ¿Sí? O sea que es solamente aprender a depender de Dios y dejar de practicar la maldad. Así de sencillo sería. Pero para eso tenemos que doblegar nuestro ser, el yo, porque siempre el yo quiere satisfacerse, el yo quiere sobresalir, el yo
quiere su propia felicidad y no la felicidad de los otros, no buscar la felicidad de los demás. Y lamentablemente el mundo que vive sin Dios así es. El hombre pisotea, el ser humano pisotea para poder llegar al poder y ser mayor que los demás. Pero Cristo Jesús mismo dice, si alguno de ustedes quiere ser mayor que los otros, usted debe de ser humilde, debe de humillarse y usted debe de ser su servidor. Por eso cuando se le da poder a una persona que nos dirige, esa persona supuestamente es un trabajador, es un empleado nuestro. Pero usted se da cuenta cómo la mayoría de gobernadores, la mayoría de presidentes, son personas que no tienen esa característica, sino que se creen intocables, se creen importantes y corruptos. Lamentablemente, así es el mundo en nuestros días y ha sido así siempre. Y Dios quiere libertarnos ya de este yugo. Él quiere por eso llevarnos a un lugar santo, a un lugar de amor, un lugar de paz, un lugar donde haya prosperidad para todos, un lugar donde no haya conflictos, un lugar donde no haya pecado, un lugar donde no haya inmoralidad, un lugar donde no haya corrupción. Dios quiere llevarnos a un lugar santificado. Y solamente los que piensen en Cristo Jesús, los que permitan que Cristo Jesús obre en nuestras vidas, podemos llegar a ese lugar. Una persona que no piense así, ni sería feliz yendo a ese lugar. Y por eso el llamado de esta ocasión es que nosotros veamos qué es lo que nos impide tener esa colaboración, tener esa comunión con Cristo y que el Espíritu Santo pueda transformarnos, ver cómo el Espíritu Santo puede hacer para poder cambiar y hacer ese gran milagro en la vida del ser humano, que es el mayor milagro que Dios puede realizar aquí en la tierra, el transformar un corazón y ver un corazón arrepentido, un corazón que acepta la salvación, un corazón que acepta la verdad. Mi amigo, mi amiga, en esta ocasión vamos a orar para invitar a Dios en nuestras vidas y que Él pueda hacer ese trabajo que parece imposible, que parece una misión imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Y Dios puede cambiar el pensamiento de un pecador acérrimo a ser una persona santa, una persona la más santificada, una persona recta, una persona que sea sin corrupción. Dios lo puede hacer, solamente que nosotros le permitamos actuar en nuestras vidas. Los invito a orar. Señor Padre Celestial, que tu morada está en el cielo. Hemos visto que para poder ir al cielo y preparar nuestro equipaje, el equipaje que debemos de llevar es nuestro carácter, nuestras vestiduras blancas, espiritualmente hablando, en lo cual, Señor, nosotros debemos de comprender que tú deseas que nosotros podamos ver que no solamente debemos de amar a Dios, sino también amar a nuestro prójimo. Te pedimos que nos ayudes en ambos aspectos, poder amarte a ti y entregar nuestra vida a ti, someternos a ti y también amar a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor Padre, perdónanos nuestros pecados, perdónanos nuestra maldad. Ayúdanos en esa necesidad que tenemos, en esa necesidad de mi hermano, de mi hermana, que tienen de poder conocerte. Te lo imploramos humildemente en el nombre santísimo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este tema y les seguimos invitando que puedan suscribirse. Les agradecemos de antemano el poder estar sintonizándonos en esa plataforma. Palabras de Vida Eterna Maranata. Un fuerte abrazo.